Es muy importante que la población conozca esto y también las altas autoridades, porque es probablemente que ellos ni cuenta se dan que están haciendo sus mandos intermedios ahí en la Secretaría de Salud. Como el pueblo sabe, ya ha venido conociendo, hay tratamiento para el COVID-19, dentro de ellos está el interferón alfa 2B, está lo que es los antirretrovirales, el lopinavir y el ritonavir, también está otro antiviral que se usó para el ébola, que es el remdesivir, pero el más común y que tenemos accesibilidad aquí en el país por ser más barato, porque lo distribuye la Organización Panamericana de la Salud y se ha utilizado en el país desde hace más de 60 años, es la cloroquina o su isómero, que es la hidroxicloroquina o fosfato de cloroquina. Pues resulta que tenemos información de que en el almacén central de medicamentos se ha vencido 20.000 dosis de hidroxicloroquina ahorita el 30 de abril. Y esto es grave porque hemos tenido aquí en el país 93 muertos. Y si ese medicamento se hubiera distribuido en las diferentes unidades de salud, en los diferentes hospitales, no tuviéramos esa cantidad de muertos, así que esto es grave y debe ser investigada y las personas responsables de esto deben de ser puestos a la orden de las autoridades, porque prácticamente es un genocidio que el medicamento que se necesite se esté vendiendo. Si ustedes pudieron ver en las cadenas internacionales, el mismo Donald Trump se refirió a que había tenido una plática con el abogado Juan Orlando Hernández y le había dicho desde aquí a Honduras que tenía resultados increíbles con la cloroquina aquí en Honduras. Y es totalmente falso porque los médicos que estamos en primera línea de batalla no nos ha llegado hoy, que es día 56 de la pandemia, que ya en 56 días Wuhan ya tenía controlado la pandemia, nosotros a 56 días nunca nos llegó esa hidroxicloroquina y en este momento se acaba de vencer 20.000 dosis. Ese es un crimen, ese es un genocidio, no se puede quedar así. El abogado Juan Orlando Hernández probablemente no se dé cuenta de lo que está ocurriendo en la Secretaría de Salud, sus mandos intermedios, y deben de tomar cartas en el asunto. Otra situación es que un laboratorio privado donó 100.000 dosis de cloroquina y tampoco ni siquiera ese medicamento donado ha llegado a las diferentes unidades de salud, por lo que urjo a las autoridades de salud, que son las responsables, no es SINAGER, no es COPECO el que va a llevar ese medicamento, ni el Ejecutivo, es la red de salud quien debe llevar ese medicamento a todas las unidades de salud, a los hospitales, para salvar vidas. No hay tiempo que perder. Y si un funcionario público encargado de la distribución, encargado ya sea del almacenamiento o de algún programa en especial, no lo hace, debe de ser arrimado a las autoridades correspondientes porque es un crimen de lesa humanidad, un genocidio no llevar el medicamento en este momento de pandemia donde más se necesita. Bueno, pero aquí hay tres responsables, doctor. Aquí el responsable es en primera línea el jefe o la jefa del almacén central. De ahí la secretaria en los despachos de salud y el mismo Juan Orlando Hernández. Y también hay un programa de malaria ahí que ellos saben la cantidad que hay, saben cuánto se va a vencer. Y hay también una tal unidad que se llama ULMI, que es Unidad de Logística de Medicamentos. Ellos deberían de haber estado monitoreando este medicamento, exigiendo también a las autoridades, a los viceministros, a los ministros, informándoles de que ese medicamento estaba por vencerse y había que distribuirlo, porque de marzo al 30 de abril, ¿cuánto tiempo pasó? Tuvieron el tiempo suficiente para haberlo distribuido y que no se hubiese vencido. Ahora, para concluir, doctor, y así brevemente, ¿cómo está la situación en los barrios y colonias? Ya han cercado el acceso a particulares en muchos sectores de la capital. ¿Son estas las medidas correctas para evitar que se expanda esta pandemia? Mire, hay lugares, hay colonias que han tomado las medidas por su propia cuenta. Algunas son aceptables, otras no. Por ejemplo, las políticas del gobierno, ellos de 4 factores que pueden controlar esta enfermedad, solo están usando una, que es el aislamiento y la cuarentena, mantenernos encerrados a todos. Pero esta cuarentena debe de ser con acciones concretas. ¿Cuáles son estas acciones?
ir a tomar muestras, tamizajes a la población en riesgo en estas colonias, principalmente a los contactos, para tener identificado a los pacientes COVID-19 y aislarlos a ellos. La otra situación es el tratamiento oportuno, porque esto disminuye la carga viral en las personas y la transmisión se corta. Y la otra es tener buena respuesta de la red hospitalaria y de salud, manteniéndolos equipados, pero ya los médicos perdimos las esperanzas de que nos vayan a llevar los insumos y los medicamentos. Estamos ya prácticamente viendo que el gobierno lo que quiere es alargar la crisis. Ya en este momento deberíamos de tener ya el 80% de la pandemia controlada, no como dicen algunos colegas que se prestan también a hacer aves de mal agüero y también se ponen a decir pronósticos que ninguno ha pegado, en una tal que ya estamos en una fase de no retorno. No, si todos los países, ya la mayoría, están abriendo sus economías, ¿cuál fase de no retorno? Claro que va a haber fase de retorno aquí en el país, porque las fases de contagio, así como pueden ir aumentando de 1, 2, 3, 4 y 5, también pueden retroceder, y si el gobierno toma las medidas adecuadas, podemos controlar esta enfermedad con esos factores que yo les he expresado.